Hola chiquillos, chiquillas, buenos días, bienvenidos. Hola, profe. Hola, hola. Em, bueno, ¿cómo les fue ayer en la ayudantía? ¿Tuvieron ayer ayudantía, cierto? Sí, sí, Bien. Súper, sí, estuvo bueno. Abarcamos como todos los temas. ya, bacán, me alegro. Em, bueno, las ayudantías principalmente están pensando como prepararlos para la prueba. La prueba, bueno, las dos pruebas. En este caso, la prueba uno que es el martes de la otra semana. Eh, Les quedan todavía ayudantías, son importantes igual porque como todo avanza tan rápido, ahí es el momento de como de repasar en el fondo, de ver los contenidos, pero ya puestos dentro de un ejercicio y no tanto dedicado a la materia, que es lo que hacemos nosotros. Así que es importante. Ya entonces tuvieron su primera ayudantía, les queda la del viernes y les queda la del lunes y la prueba del martes. Ya, esto todo muy compacto. Pero les aseguro que no es solo muy compacto para ustedes. Para mí igual está todo muy junto, entonces hay que estar constantemente eh, actualizando cosas y creando material. Ya, entonces, hoy día nos toca la clase magistral 3.1, ¿cierto? De acuerdo al calendario. Así que si se meten a Web6, ya está ahí subida la clase magistral 3.1. Así que descárguenla. Profe, los talleres integrados que puso como en la página principal son los que van a ser evaluados. Em, sí, sí, sí. Em, claro, claro. Lo que pasa es que estoy pensando en para que no queden tan juntos los talleres integrados. A ver, les voy a compartir pantalla mejor también, para que no quede todo en el aire. Sí, hoy día se publica el proyecto. Yo creo que en la noche sí. Estoy ahí todavía afinando los últimos detalles, pero hoy día se publica. Ya. Claro, hoy día nos tocaría estas tres cosas en rigor. Clase magistral 3.1, taller global 3.1 y taller integrado 3.1. Pero había pensado quizás tomar este taller integrado y tirarlo para mañana, porque la verdad es que no interfiere, digamos, el orden en este caso. Y que mañana tengan durante la tarde para hacerlo. Les quería preguntar cómo anduvieron de tiempo el otro día con el taller anterior. Medio justito. Muy justito. Es que estaba pensando, después me gustaría pensar que como tenían la ayudantía, bueno, y hay que almorzar entre medio en algún momento, descansar un rato. Eh, ya, pero igual por lo que vi, casi todos lo hicieron completo, salvo de cosas particulares. Ya, bueno, claro, los que puse acá, como comentaba recién la compañera, son los que serían evaluados, pero esto es considerando el enroque entre el taller de hoy y tirarlo para mañana. A menos que prefieran tenerlo hoy día, porque como hoy día en la tarde no hay ayudantía, no van a tener como esa presión. Eh, a ver, A mí me da lo mismo. ya. Ya bueno, ahí se los defino bien. Puede que sea hoy o puede que sea mañana. Mm, bueno, yo igual prefiero hacerlo para mañana. ¿Ya? Así que aquí vamos a hacer un enroque que en verdad da lo mismo. O sea, en el fondo vamos a tirar este taller para acá. A ver, voy a hacer algo así, muy bien feo. Algo así. Algo así. Bueno, que en verdad ni siquiera es necesario que lo tengamos en el primer módulo. Ahora que lo pienso. Fondo blanco. Ahí. O de hecho, mejor dicho, sería como
Ahí, para que sea en el último módulo de mañana. Ahí. Eso, un enroque, digamos, entre... Mañana, se supone que mañana tocaban 3 talleres globales, pasar uno para hoy día, que sería el 3.2, y tirar el taller integrado para mañana. Así que, bueno, de esta forma quedaría, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a tener clase magistral 1 y después 2 talleres globales, y mañana taller global y después el taller integral. ¿Ya? Y ese, por último, si les quedó muy encima, bueno, la ayudantía va a ser de 3 a 4:10. Entonces, bueno, la idea igual es que ya el grueso del taller lo tengan listo, y por último, quizás lo podemos dejar para las 5 de la tarde. Así como que salgan de ayudantía, alcancen a revisar los últimos detalles antes de mandarlo. ¿Ya? Así que dejémoslo de esa manera. Entonces ahora vamos a la clase magistral 3.1, que aquí está, es cambio de contenido. Siguiendo con la línea de cálculo diferencial, yo les dije que este curso partía como igual que cálculo diferencial, solo que en varias variables. Eh, ya pasamos por ver dominio, recorrido, gráfica de funciones, ¿cierto? Ya pasamos por límites de funciones, pasamos también por continuidad de funciones, por lo tanto lo que nos toca ahora es ver derivadas. O sea, en rigor lo que viene después del límite de continuidad es derivadas. Solo que cuando uno está en multivariable, no existe un puro tipo de derivada, sino que existen varios tipos de derivadas parciales. El concepto de diferenciabilidad en cálculo 1, o sea, en cálculo diferencial, eh, era el mismo que derivabilidad. En el fondo, en cálculo diferencial, que una función sea derivable o diferenciable, era lo mismo, ¿ya? Acá derivable parcialmente y diferenciable no va a ser tan lo mismo, pero obviamente van a estar relacionados. Y el concepto de recta tangente que se ve con derivadas en cálculo diferencial, ahora se va a reemplazar por el concepto de plano tangente. ¿Ya? Pero bueno, es más o menos el análogo a la parte de derivadas de cálculo diferencial, solo que ahora multivariable. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a partir, ya que habíamos dado esto en la clase como de inicio, de motivación del curso. ¿Por qué alguien podría pensar que la Tierra es plana? Entonces, una explicación plausible es que una esfera de gran tamaño localmente parece un plano, ¿cierto? Esa es la respuesta al final. Que cuando uno tiene una esfera muy grande, localmente, en una vecindad de este punto, digamos, donde está parada la persona esta, localmente, si esta esfera es muy grande y uno está ahí parado como haciendo un zoom muy gigante sobre este punto, la esfera parece ser plana, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que ha hecho que, bueno, lo justifico para los siglos pasados, que la gente piensa que la Tierra era plana por este hecho, ¿cierto? Y bueno, ese concepto es bien profundo, y de hecho tiene que ver con la diferenciabilidad. Ya, aunque dudo un poco que la gente terraplanista lo piense por eso, pero hay una relación. Entonces, si consideramos este problema en una dimensión, nos remitimos a la aproximación local por una recta tangente, ¿cierto?, a una curva. ¿A qué se refiere esto? Que si lo llevamos a cálculo de una variable, esto era el análogo a, no sé, pues tener una curva, ¿cierto? Y localmente, esta curva tiene una recta tangente. O sea, una cosa... Aquí me quedo solo. Ahí, ¿cierto? Esta es como la misma idea que estábamos viendo recién con la Tierra plana, con un plano tangente, ¿cierto? O sea, con la esfera planeta con un plano tangente, ¿cierto? En el caso de una variable era así. O sea, esta curva venía dada por una función real, y esta era la recta tangente. Que en el fondo esta recta tangente, de manera local, o sea, si aquí hace un recontra zoom, la curva
¿cierto? Que claramente esa curva no es una recta, no tiene, o sea, tiene una cierta inclinación. Localmente, si uno hace un recontra zoom en esa parte, esa recta igual, o sea, esa función igual parece recta. ¿Ya? Esa es la misma idea que ahora vamos a rescatar eh, en varias variables con este concepto acá, que una esfera, bueno, o una superficie en general, no tiene por qué ser solamente una esfera, localmente parece algo plano, ¿cierto? Entonces, ese concepto nosotros ya lo habíamos estudiado antes, que era el concepto de la recta tangente y que tenía que ver con la derivada de la función. ¿Se acuerdan que la derivada de la función evaluada en el punto me daba la pendiente de esta recta tangente? ¿Sí? Eso es lo que se ve en cálculo diferencial. Y de hecho, también uno podía decir que esta recta tangente localmente es prácticamente igual a la función, ¿sí? Eh, porque como localmente la curva parece recta, entonces localmente la curva sería prácticamente igual a la función. ¿Ya? O sea, estaríamos aproximando esta función que no es una recta a través de una función que sí es recta, ¿cierto? Pero esta aproximación es válida solamente muy cerquita del punto. O sea, si yo ya me alejo, ya la recta deja de parecerse a la función, pero cerquita de este punto de intersección, ahí sí se parecen mucho. ¿Ya? Bueno, y esto está completamente relacionado con el concepto de la derivada, ¿cierto? De una función de variable real. Y este es el concepto que ahora vamos a explorar en varias variables. O sea, ¿qué pasa con la recta tangente? ¿Qué pasa con la curva? Que ahora la recta tangente se va a cambiar por un plano y la curva se va a cambiar por una superficie. Eh, y bueno, el plano tangente en el fondo también va a ser una aproximación de la superficie, que está dada por una función, y eso también va a tener que ver con la diferenciabilidad de la función. ¿Ya? Porque esta cuestión era válida siempre y cuando la función sea diferenciable en cálculo diferencial. O lo que era lo mismo en ese curso, esto era válido siempre y cuando la función sea derivable en ese punto. Porque si la función no era derivable en ese punto, no tenía recta tangente, entonces no tenía una función recta que la aproxima. ¿Ya? Eso, entonces, vamos a tener que ir recordando algunas cosas siempre de cálculo diferencial, como para que se haga más entendible lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Entonces, equivalente a la existencia de esta recta tangente, a ver, es que está escrito aquí. Recordemos la idea de derivada, ¿cierto? Entonces, equivalente a la existencia de la recta tangente a la curva. Claro, lo que pasa es que la existencia de la derivada de la función f de x era equivalente a, eh, a que exista la recta tangente. Que una función sea derivable en un punto era equivalente a que existe la recta tangente en el punto. ¿Ya? O sea, si una función no tiene recta tangente en un punto, no es derivable en ese punto. Y viceversa. Espérame un segundo que mi gato quiere salir de la pieza. Ya, bueno. Se paró ahí afuera de la puerta y empezó a hacer escándalo. Ya, pues entonces era equivalente. La existencia de recta tangente en un punto era equivalente a que la función sea diferenciable en un punto. O derivable. Que exista la derivada. ¿Ya? Y en otras palabras, la derivada existe cuando f se aproxima linealmente en torno a. O sea, la derivada de esta función existe acá cuando se puede aproximar linealmente, es decir, a través de una línea recta, en torno a ese punto que sería el a, f de a. ¿Ya? Aquí el punto a estaría en el dominio de la función, ¿cierto? Estaría por acá. Sumamos que aquí está el eje x, aquí está el eje y. Entonces este es el punto a, y como esa es la función f de x, esta altura de acá sería la f de a. Por eso las coordenadas del punto son a, f de a. ¿Ya? Entonces la derivada existe cuando en ese punto la función tiene una recta que se le asemeja. ¿Ya? Bueno, ahí está otro dibujo equivalente al que estábamos haciendo, solo que aquí la curva, la función es la celestita. Ya voy a borrar mi dibujo, que este está más bonito. La función es la celeste,
es la curva, la recta tangente es la L de X, ¿ya? Y esta L de X también es una función, solo que es una función que es una recta, o sea, de alguna forma es mx más n, ¿sí? Eh, entonces, esta función L de X aproxima a la función f de X, pero muy cerquita del punto. Se fijan que ahí en una vecindad del punto, estas dos son casi iguales, son prácticamente iguales. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que vamos a rescatar ahora, pero para cálculo multivariable. Ya, matemáticamente, uno definía así la pendiente, bueno, la derivada de la función, ¿se acuerdan? Si uno tenía una función f que tenía dominio real y recorrido real, ¿cierto? Y tenía un punto perteneciente a su dominio, entonces la derivada de la función con respecto a x, evaluada en ese punto del dominio, se escribía así, f' de x. Eso era la derivada de la función en el punto, evaluada en el punto x. ¿Sí? Y eso, la definición era este límite. ¿Sí? Me imagino que en algún momento tuvieron, sí o sí, tuvieron que haber visto este límite alguna vez, que es la definición de derivada en un punto. ¿Sí? Entonces, esa es la derivada cuando este límite, por supuesto, existe. Si este límite no existe, este límite va por punto. O sea, puede que para algunos x sí exista, puede que para otros x no exista. Para los x donde existe el límite, la función es derivable. Para los x donde no existe este límite, la función no era derivable. ¿Ya? Entonces, en el caso de varias variables, estudiaremos qué significa que una función, que ahora tiene dominio contenido en Rn, sea diferenciable en un punto x perteneciente a su dominio. ¿Ya? Porque en R, ¿qué significaba que una función sea diferenciable en un punto x? Que este límite existiera. Eso significa en R. ¿Ya? Entonces, ahora hay que ver qué tiene que pasar con una función para que sea diferenciable, pero ahora en un punto de Rn, cuando la función tiene dominio en Rn. ¿Ya? Una diferencia importante es que en el caso de varias variables, el concepto de tasa de cambio no está definido de manera unívoca. ¿Por qué se recuerda aquí el concepto de tasa de cambio? Porque en el fondo esta fracción era una tasa de cambio. ¿Sí? Es la tasa de cambio... Ay, perdón. Vamos a deshabilitar la sala de espera para que pasen directo. Ya. Este concepto, esto era una tasa de cambio. ¿Por qué una tasa de cambio? Porque en el fondo nosotros tenemos la función f, ya la voy a tratar de hacer así, curva. Entonces, por aquí estaría el punto x, por aquí estaría el x más h, o sea que va un poquito más a la derecha. Entonces, acá estaría el f de x, y aquí arriba estaría el f de x más h. ¿Se fijan? Entonces, esta fracción que está acá representaría la división, ¿cierto? Lo que cambió esta función, se fijan que esta distancia es f de x más h menos f de x. No sé si me alcanzará el espacio. Ahí. Es lo que cambió en el eje y la función. F de x más h menos f de x representa lo que cambió en el eje y la función desde este punto hasta el otro. Y el h representa esta distancia de acá. ¿Ya? Entonces la derivada está relacionada con la tasa de cambio instantánea. La derivada de una función en un punto correspondía con la tasa a la cual cambió la función en ese instante. ¿Ya? Es porque es lo que cambió en el eje y partido por lo que cambió en el eje x. El numerador es lo que cambió en el eje y y el denominador es lo que cambió en el eje x. ¿Ya? Y entonces uno después hacía tender el h a 0 para que eso sea una tasa de cambio en un instante. Y la cosa es que cuando las funciones de varias variables, ahora, bueno, las funciones de varias variables son superficies, son cosas, no sé, podría ser algo así. ¿Ya? Entonces, si yo me paro en un punto de esta superficie, ¿ya? Por ejemplo, en ese punto, eh, no va a haber una única tasa de cambio, porque depende para dónde me mueva. En el fondo, si me muevo a lo largo del eje X, suponiendo que, bueno, supongamos que aquí está el eje Y mejor.
Si me muevo a lo largo del eje Y, la función va a tener esta curvatura. Pero si yo me muevo, por ejemplo, suponiendo que el eje X está como acá, la función en ese sentido va a tener una curvatura como así. ¿Se fijan? Entonces, cuando la función es de varias variables, ya no tiene una razón de cambio única, sino que tiene una razón de cambio dependiendo hacia dónde yo esté apuntando, ¿sí? En cambio acá, como la función era lineal, tenía una única curvatura, digamos, una única razón de cambio. En cambio, cuando la función es de varias variables, va a tener más de una. De hecho, va a tener infinitas, porque aquí yo estoy viendo las curvaturas, digamos, respecto a los ejes, pero igual existen otras curvaturas, o sea, la función igual tiene como un comportamiento distinto si yo la miro a lo largo de esa recta, que sería como una recta que estaría por aquí abajo. ¿Se fijan? Entonces la tasa de cambio no es única cuando la función es de varias variables. Entonces no se puede definir de manera unívoca, como dice aquí. ¿Ya? A eso se refiere simplemente. Que en el fondo si yo estoy parado sobre una curva, tengo un único camino, entonces la pendiente, digamos, es única. En cambio, si yo estoy parado sobre una superficie, dependiendo para dónde yo me mueva, voy a tener distintas inclinaciones. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, antes de hablar de diferenciabilidad, que en multivariable ya no es lo mismo que derivabilidad, y un concepto más fuerte, antes de llegar a ese concepto tenemos que hablar de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, dada una función f de varias variables, es natural considerar la razón de cambio de f según una de sus variables en particular. O sea, si nosotros tenemos una función f de x, y, ¿ya? Es natural preguntarse cómo va cambiando esta función a medida que cambia, por ejemplo, solo la variable x. ¿Ya? Cómo aumenta la f, por ejemplo, cuando yo voy cambiando solo la x. Y también es natural preguntarse cómo va aumentando o disminuyendo la f eh, si es que yo modifico solo la y. ¿Ya? En el fondo, ¿con qué rapidez cambia cuando yo hago modificaciones en el eje X y con qué rapidez cambia cuando yo hago modificaciones en el eje Y? Es natural hacerse esa pregunta. Por ejemplo, si consideramos la función de producción parecida a la que trabajamos ayer, ¿se acuerdan? En el taller integrado había una función de producción que dependía de K y L, donde K era capital y el L es fuerza laboral. ¿Sí? Eh, si consideramos una función de ese estilo, nos puede interesar saber cuál es la tasa de cambio en la producción, si variamos o solo el capital, es decir, si hacemos una variación en el K, ¿qué va a pasar con la producción? O si hacemos solo una variación en el L, ¿qué va a pasar con la producción? Ya, en el fondo, si yo tengo una función que depende de capital y de fuerza laboral, a mí me va a interesar saber si es que la producción va a crecer más rápido al mover K o si va a crecer más rápido al mover L, porque bueno, ahí yo podría decidir mover uno u otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos definir correctamente este tipo de derivadas? Bueno, quizás antes de llegar a esta pregunta, cabe recordar que, imagino que esto lo saben, pero igual prefiero asegurarme, que en cálculo diferenciable, en cálculo diferencial cuando uno tenía una función f de x, la derivada de la función correspondía a la rapidez a la cual va cambiando la función. ¿Se acuerdan de eso, no? De hecho, en física el típico ejemplo es que cuando la f de x representa distancia o posición de una partícula, la derivada representa la rapidez de la partícula. Y de hecho la segunda derivada representa la aceleración de la partícula. ¿Cierto? Entonces siempre que f de x les da alguna cantidad, su derivada representa la rapidez a la cual cambia la función a medida que cambia la variable x. Eso lo tienen que saber así muy bien, porque si no, nada de lo que yo estoy hablando quizás lo van a poder interiorizar. Ya, entonces, si f de x es alguna cantidad, llamémosle cantidad, ¿no? Entonces la derivada, este concepto tiene que estar muy interiorizado. Representa la rapidez
a la que cambia, o razón de cambio se le llamaba también, pero a mí me gusta más el concepto de rapidez, siento que uno está más familiarizado por la vida cotidiana con el concepto de rapidez que razón de cambio, pero existen los dos. Entonces, si f de x les da alguna cantidad, la derivada de esa función les da la rapidez a la que cambia la cantidad. ¿Ya? Al hacer variaciones en la variable independiente. ¿Sí? Entonces, si mi función es de producción, ¿ya? Su derivada respecto a k, su derivada respecto a k me va a dar la rapidez a la que cambia la producción cuando yo modifico k. ¿Sí? Acá quizás me faltó decir, al modificar x. ¿Ya? Entonces, si f de x les da una cantidad, la derivada de f de x respecto a x les da la rapidez a la cual cambia la función f cuando uno hace modificaciones en la variable x. ¿Ya? F' de x es la rapidez a la que cambia f al modificar x. ¿Sí? Eso es lo que necesito que tengan guardado en su corazón. Porque de esa forma van a poder entender un poquito más lo que yo estoy hablando acá. Entonces, si Q es una función de producción, y K es capital y L es fuerza laboral, la derivada de Q con respecto a su primera variable va a ser la rapidez a la cual cambia la producción cuando yo modifique el capital. ¿Ya? Y la derivada de la producción respecto a la segunda variable sería como la rapidez a la cual va a cambiar la producción al modificar ahora la L. ¿Se fijan? Entonces, la producción va a tener rapideces de crecimiento distintas al modificar K que modificar L. ¿Sí? Entonces, por eso existen derivadas parciales. Yo puedo derivar la función de producción respecto a K, o puedo derivar la función de producción respecto a L. Y cada una representa una rapidez de crecimiento de la producción, pero al modificar o K o L. ¿Ya? Muy importante. Bueno, si la función es de 3 variables, entonces va a tener 3 derivadas parciales. Una respecto a modificaciones en cada una de sus 3 variables. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora sí llegamos a esta pregunta de cómo diantres definir este tipo de derivadas. ¿Ya? Va. Voy a borrar primero estas rayitas. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Ya. Súper. Ya, pues entonces, vamos a la definición. La definición formal, como siempre, es un poco dura, pero la vamos a ir aterrizando conforme avancen las clases, sobre todo en el taller global de después. Porque aquí la vamos a dar en RN, la definición de derivada parcial, pero después la vamos a ver en R2 en el taller global. ¿Ya? Entonces, tenemos una función que tiene dominio contenido en Rn, ¿cierto? Y codominio en R, y tenemos un punto que se va a llamar A, ¿ya? Que A es un punto de Rn, ¿ya? Es decir, A es un punto de su dominio, ¿sí? A es un elemento del dominio de la función. Entonces, definimos la derivada parcial de f con respecto a su variable iésima, ¿ya? Porque acuérdense que f en el fondo es de esta forma, lo voy a escribir por el lado. F es de esta forma. F depende de x1, de x2, Por ahí entre medio estará la variable xy, hasta xn. F es una función que depende de estas n variables, desde x1 hasta xn. ¿Ya? Entonces, se define la derivada parcial de la función f con respecto a la variable xy, es decir, alguna variable que está por ahí entre medio, donde el i puede ser entre 1 y n, como, bueno, así es la escritura, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee, fíjense que es como una D que está como chueca, como que la D está así media decaída. Esa D es para representar que esto no es una derivada de una variable, sino que una derivada parcial. Ya, pero esto se lee así: la derivada parcial de la función f
con respecto a la variable xy. Es como el análogo a esta notación. ¿Se acuerdan que en cálculo diferencial uno anotaba así la derivada también? ¿Cierto? Ahora, yo como la f la puedo derivar respecto a cualquiera de sus variables, yo tengo que decir, bueno, para hacer notar primero que la f es una función de varias variables, la d se anota así como chuequita. Y ahí estoy diciendo entonces que la función f la estoy derivando respecto a esta variable, y no respecto a las demás. O sea, esto estaría representando la rapidez a la cual cambia f cuando se hacen modificaciones sobre esa variable, ¿no? Sobre la xy. ¿Ya? Bueno, y el punto A es donde se está evaluando esta función después. Entonces, la derivada de f respecto a xy evaluada en el punto A es un límite también cuando h tiende a 0, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a hacer la comparación con la definición en los reales. Ya, porque en los reales la definición era así. La voy a anotar acá para que la podamos comparar. Se van a dar cuenta que es súper parecida igual. Solo que, como ahora la función tiene varias variables, uno el h lo puede ir sumando en distintos lugares. Ya, así era la función. Era f de x más h menos f de x partido por h. ¿Ya? Esa era la derivada de una variable. Ahora, como es derivada parcial respecto a una de sus variables, fíjense que aquí, ya, ¿qué cosas se mantienen igual? Es un límite de h tendiendo a 0, límite de h tendiendo a 0. Partido por h, partido por h. Así que eso no ha cambiado en nada. ¿Sí? Perdón, aquí puse A, no X. Así que esto es una A, no una X. Y aquí iría A más H y aquí F de A. Ahí, ¿cierto? Porque está evaluada en A, la derivada finalmente. Entonces, fíjense en lo siguiente. Ya, hasta aquí el límite tendiendo a 0 y el h del denominador son iguales. Aquí hay una resta. Bueno, aquí también hay una resta. ¿Y qué se está restando? Se resta la función evaluada en el punto. Acá también se está restando la función evaluada en el punto, solo que el punto era un punto de Rn, no es un número, ¿no? Sino que tiene n coordenadas. Y acá iba la función evaluada en el mismo punto A, pero le sumaba h. ¿Ya? Y si se fijan acá, la función está evaluada en el mismo punto A, pero le estoy sumando h a una de sus coordenadas. ¿A cuál coordenada? A la coordenada iésima. ¿Y por qué la iésima? Porque es la derivada respecto a la iésima coordenada. ¿Se fijan o no? Entonces, por ejemplo, solo para ver si vamos siguiendo la idea, vamos a ver cómo sería la derivada parcial de f respecto a solo su primera variable. Así. Entonces, es el límite, el h tiende a 0, ya, no estoy ni cerca de alcanzar por espacio, así que lo vamos a mover. Vamos a poner acá, después esto lo voy a borrar, eso sí. Ya, entonces, la función, la definición de derivada parcial es igual a la definición de derivada, solo que ahora, como es parcial respecto a la iésima coordenada, el más h, que se sumaba acá, se suma solo en una coordenada. ¿En cuál? En la iésima. Entonces, aquí como yo estoy viendo la derivada de f respecto solo a su primera variable, va a ser la f evaluada en el punto A, menos la f evaluada en el punto A también. ¿Ya? El punto A es así. Solo, aquí va evaluada en el punto A, pero le tengo que sumar h a la primera coordenada, porque es respecto a la primera variable. Entonces sería A1 más h, y el A2 y todos los demás se quedarían iguales. Y el partido por h también es lo mismo. ¿Ya? Se dan cuenta que es f evaluado en el punto A más h, solo que el más h va solamente en la coordenada correspondiente a la variable que estoy derivando,
menos la función evaluada en el punto, sin h, digamos, y partido por h, ¿ya? Antes, como la función era de solo una variable, no tenía otra opción que sumarle el h a la única variable. Pero ahora, como son n variables, el más h se lo puedo sumar a cualquiera de las n variables, y dependiendo a cuál coordenada se la estoy sumando, el más h es respecto a esa coordenada, respecto a la cual estoy derivando. ¿Ya? Así que la definición es la misma, solo que como los puntos son de Rn, el más h puede elegir, digamos, a cuál de todas las coordenadas del punto se va a sumar, ¿ya? Pero dependiendo a cuál se sume, es respecto a cuál se está derivando la función. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, mientras voy a ahorrarle, les doy tiempo por si tienen alguna pregunta. Ya, bueno, como les dije igual, aquí se ve bien teórico, pero lo vamos a aterrizar, porque aquí está, es una función de n variables, entonces hay n derivadas parciales respecto a su primera variable, respecto a su segunda variable, y respecto hasta su enésima variable. Y después nosotros en general vamos a trabajar con funciones de 2 o 3 variables a lo más. Entonces, si la función es de 2 variables, van a existir 2 derivadas parciales, ¿no? Por respecto a la primera variable o respecto a la segunda variable. Entonces, el más h se va a poder sumar o en la primera coordenada o en la segunda. No va a tener n opciones como. ¿Ya? Y bueno, la función es derivable parcialmente respecto a esa variable en el punto A, si es que este límite existe. ¿Ya? Obviamente. Bueno, no sé si está obvio, pero es análogo. La función se dice derivable parcialmente cuando el límite existe, y no es derivable parcialmente en el punto cuando el límite no existe. Ya, la existencia de este límite depende del punto. Hay puntos para los cuales puede que sí exista, y puntos para los cuales puede que no exista. Ya, notación común. Bueno, ¿se acuerdan que uno en cálculo diferencial esto lo anotaba así? ¿Ya? Uno generalmente anotaba esto de esa forma, y esta anotación ahora se perdió. Se perdió, ¿por qué? Porque este tilde no me... Bueno, cuando la función es de varias variables, piensen ahora que f depende de x1 hasta xn. Entonces, si yo quiero hablar de la derivada de esta función, o sea, quiero hablar de la derivada de f, pero ahora respecto a alguna de sus variables, supongamos la x, y, entonces ya no puedo decir esto en el fondo. No puedo decir esto porque el tilde, o el prima, no sé cómo le decían, no me dice respecto a qué variable estoy derivando. Entonces se reemplaza eso por poner como subíndice el xy. ¿Ya? Entonces cuando escribamos, por ejemplo, f sub xy, nos estamos refiriendo a la derivada de la función f respecto a esa variable, a la xy. ¿Ya? No podemos hablar ahora de f', porque el prima no me dice respecto a quién estoy derivando. ¿Ya? Eso servía solamente cuando la función tenía una única variable. Entonces, por ejemplo, si ahora tenemos una función x, y, o sea, una función de este estilo, que depende de x y depende también de y, va a tener dos derivadas parciales. Yo no puedo hablar ya de f'. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, no sé a cuál derivada me estoy refiriendo, porque ahora tengo dos derivadas. Tengo la derivada respecto a x, que ahora la vamos a anotar así, como f sub x, y voy a tener también la derivada respecto a y, que se va a anotar así, como f sub y. ¿Ya? Esta entonces también se podría anotar como df de y, pero con la d chueca, df de x, perdón. Así. O como df de y. Ya, esas son las dos opciones que tengo para la derivada parcial. ¿Ya? Entonces, este subíndice, o sea, cuando vean esto, estoy hablando de la función f derivada respecto a x. Y cuando vean esto, estoy hablando de la función f derivada respecto a y, o sea, respecto a su segunda variable. ¿Ya?
Y eso obviamente se extiende para n variables. Ya, así que es súper cómoda esta notación porque es como la que reemplaza el f'. Bueno, aquí está el caso particular de R2, así que voy a borrar lo que puse porque aquí está bien escrito. Si la función tiene dominio en R2, entonces los puntos de su dominio son de la forma a, b, ¿ya? Y entonces hay dos derivadas parciales, respecto a x y respecto a y, ¿ya? Fíjense que la derivada parcial respecto a x, que es esta, ¿ya? Esta, la derivada parcial de f respecto a x, también se puede escribir así, como f sub x, ¿cierto? Y fíjense que es lo mismo que hablábamos antes, pero el h se está sumando solo en la primera coordenada, no en la segunda. ¿Ya? Aquí en vez de usar A1, A2, están usando A, B. Entonces el más h se puede sumar o aquí o acá, o aquí o acá. Entonces, cuando yo estoy derivando respecto a la x, que es la primera variable, el más h va solamente en la primera coordenada del punto. ¿Ya? Y cuando yo estoy derivando la f respecto a y, que también se puede escribir de esa manera, el más h ahora ya no se le va a sumar al a, sino que se le va a sumar al b. Ahí está. ¿Ya? Entonces, f de la función evaluada en el punto, pero sumándole el h donde corresponda, en alguna de sus coordenadas, en este caso la segunda coordenada, menos la función evaluada en el punto sin sumar h, partido por h. ¿Ya? Esa es la adaptación para dos variables, que en todo caso la vamos a profundizar en el taller global, así que por ahora avancemos. Bueno, antes no sé si tienen alguna pregunta. Ya. ¿Los demás alguna duda? Ya, bacán. La parte teórica siempre es más fea de lo que parece, de lo que finalmente es en términos prácticos. Ojo con la anotación. Bueno, aquí hay un ejemplo. Yo creo que esto lo vamos a hacer en la pizarra, porque aquí es medio fome. A ver, pero OneNote. Ya, bueno, por algún motivo se me desapareció la barra de inicio, pero no importa. Ya, vamos a calcular esa derivada que aparecía aquí, pero lo vamos a hacer a través de la definición. Es como cuando ustedes recién empezaron a ver derivadas. ¿Se acuerdan que cuando recién empezaron a ver derivadas, primero uno calculaba derivadas como bien arcaicamente, porque uno primero calcula las derivadas con el límite del h tendiendo a cero, ¿sí? Con el f de x más h menos f de x partido por h. Y es una lata calcular derivadas con la definición de límite. Uno quiere puro llegar a las técnicas para derivar con las técnicas. Pero bueno, esas técnicas no existirían sin la definición. Entonces, hay que conocerla y saber trabajarla un poco al menos, y después uno ve las técnicas de derivación. Entonces vamos a calcular esta derivada parcial, que en el fondo es la derivada de la función f con respecto a la variable x, ¿ya? Y después esa nueva función la vamos a evaluar en el punto 1, pi medios, ¿ya? Porque, ojo, cuando su función f de x, y depende de dos variables, entonces tiene dos derivadas parciales, dijimos, la respecto a x, que se podía anotar así, o la respecto a y. Siempre usen esta d curva, ¿ya? Que no es una a, mucha gente la nota como una a, es una d, solo que es un chueca, ¿no? ¿Ya? Tiene dos derivadas parciales, y estas nuevas funciones
también son funciones de dos variables. Ya, o sea, esta sigue dependiendo de X y de Y, y esta también sigue dependiendo de X y de Y. Ya, eso hay que tenerlo en mente. Entonces, ahora en este caso vamos a calcular la derivada de la f respecto a X, ¿ya? Pero vamos a querer que esta función venga al tiro evaluada en el 1, pi medios. Ya, o sea, yo no quiero la derivada de f respecto a X para cualquier X, Y, sino que me la están pidiendo solamente para el 1, pi medios. ¿Ya? Entonces hay que ser obedientes con la definición. La definición de derivada de f respecto a x evaluada en un punto era límite, cuando h tiende a 0, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a anotar así primero. Aquí va la función evaluada en el punto, ¿ya? Aquí este sería el a y este sería el b. Entonces aquí va la función evaluada en el punto, ¿ya? Menos la función evaluada en el punto otra vez, ¿cierto? Pero aquí, bueno, partido por h, eso iba siempre. Aquí hay que sumar h, ya sea acá o ya sea acá. ¿A dónde tengo que sumar el h en este caso? ¿Al a o al b? ¿Y por qué? A la, Ay, no sé si dijeron algo. a la, Ay, sí, sí, los tenía con poquito volumen. Al a. ¿Y por qué al a? porque se está derivando con respecto a X. Justamente. Al a se le suma el h porque se está derivando con respecto a x, que el x es su primera variable, entonces el más h va sumándose a la primera coordenada del punto. ¿Ya? Muy bien. Va acá. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular entonces. Pero, bueno, a ver, el a vale 1 y el b vale pi medios. Así que en verdad esto sería límite de la función evaluada en a, que es 1, más h, b, que el b es pi medios, menos la función evaluada en 1, pi medio, así, ¿no? Sin el más h. ¿Ya? Y el h tiende a 0. Entonces ahora, no, pues hay que evaluar. La función es esta. Cuando yo evalúo la función en x, y, entonces el x se eleva al cuadrado y al y se le calcula el seno. Entonces acá sería límite. Bueno, ahora el y sería este, ¿cierto? En el caso de acá sería ese. Y el x, que es la primera coordenada, ahí sería esa y ahí sería esa. Entonces, la función evaluada en 1 más h, pi medios sería 1 más h al cuadrado, ¿cierto? Porque la primera coordenada se eleva al cuadrado, y se multiplica por el seno de la segunda coordenada, es decir, seno de pi medio. Ese sería el f de 1 más h, pi medio. ¿Ya? Menos, ahora la función evaluada en el 1, pi medio, que es reemplazar el x por 1 y el seno por pi medio. O sea, y el seno por pi medio, y el i por pi medio. Partido por h. ¿Ya? Y el h sigue tendiendo a 0. Ahí. Ahora hay que calcular eso. Y si el límite existe, entonces la función es derivable parcialmente respecto a x en el punto 1, pi medio. Y aquí se agregan hartos apellidos cuando uno habla de derivabilidad. Entonces el límite, h tiende a 0. Bueno, el seno de pi medio es 1. ¿Sí? Esto es 1. Y todo esto también vale 1. Así que esto es 1 más h al cuadrado partido por h, ¿no? Miento. Menos 1 partido por h. Eso, ¿cierto? Así que calculamos ese límite, que es 1 más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos 1 partido por h. Así que ocurren las cosas maravillosas de la vida, se simplifican lo 1 y se puede factorizar por h.
factorizamos por h. Entonces se va con el h de abajo. Ya, bueno, lo hice un poco rápido, así que cuéntenme si es que hasta aquí tienen alguna duda. Eso h se va. Ya, si no tienen ninguna duda, entonces ¿cuánto vale este límite? 2. 2, ¿cierto? Muy bien. Como dice Javiera, esto vale 2. Por lo tanto, la derivada de la función evaluada en x, o sea, la derivada de la función f respecto a x, evaluada en el punto 1, pi medios, vale 2. Entonces, como el límite sí existió, la función f sí es derivable respecto a x en el punto 1, pi medios, ¿ya? Porque el límite existió y vale 2. Ese es el valor de la derivada parcial. ¿Ya? Así que también se pueden calcular derivadas parciales de funciones en puntos específicos a partir de la definición. ¿Ya? Bueno, aquí está lo mismo. Aquí va a ser lo mismo, solo que la hacen más cortita y les da lo mismo. ¿Ya? 2. Así que ahí está el resultado de la derivada parcial. Ya, observación importante. La definición de la derivada parcial de f con respecto a su variable xy, evaluada en algún punto, es equivalente, y de hecho esto es súper importante, es equivalente a calcular la derivada de la función g definida por g de x igual a f de a1, puntito, 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 el x va en la variable, en la entrada iésima, ya, esa es la entrada iésima, hasta a sub n donde x está, bueno, bueno, ahí decía, está en la posición iésima. Ya, esta observación quizás así como bien escrita está muy teórica, pero en el fondo, ¿qué nos dice? Nos dice que si nosotros tenemos una función f, que depende de x1, x2, en alguna parte está el xy, punto, 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 hasta xn, ¿ya? Derivar esta función f con respecto a esa variable, es lo mismo que considerar en el fondo como si esta función fuese una función que depende solo de esa variable, ¿ya? Y las otras se consideran como números constantes. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? En otras palabras, o en palabras quizás un poco más simples, derivar f con respecto a la variable xy es considerar las otras variables como constantes y derivar f como si fuera una función solo de la variable xy. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen una función que depende de 3 variables y ustedes quieren derivarla respecto a su segunda variable solamente, entonces tienen que considerar la primera y la tercera variable como si fueran números constantes y derivan la función solamente respecto a la segunda variable. ¿Ya? O sea, uno considera que las demás son constantes, ¿no? Para derivar respecto a una variable en específico. ¿Ya? Eso es para poder recuperar todas las propiedades de derivadas que ustedes tenían para una variable, se van a poder recuperar para calcular derivadas parciales, considerando, van a considerar como variable solo la variable respecto a la cual están derivando, y todas las demás variables las van a considerar como si fueran números constantes. ¿Ya? Esa es la propiedad que salva la vida, digamos, porque ahí ahora uno puede derivar mucho más rápido. Luego, todo lo que conocemos sobre la derivada de una función de R a R se puede aplicar. Es decir, álgebra básica, composición, regla de la cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, en el fondo lo que nos dice esta observación, si volvemos aquí a la pizarra, es que para calcular esto mismo, o sea, si a mí me piden esto, ahora que ya tenemos la observación, entonces yo puedo tomar esta función
derivarla respecto a x, considerando el y como constante, y luego ese resultado lo puedo evaluar en 1,pi medio. ¿Ya? Hagámoslo para que se entienda la idea. Y para que vean que coincide con lo que acabamos de hacer. Voy a borrar eso primero. Ya, entonces, hagamos el mismo ejercicio, pero ahora... eh, con álgebra de derivadas. ¿A qué se refiere eso? O sea, vamos a calcular, bueno, no tengo la función que necesito estar mirándola. Nuestra función es esta. ¿Ya? Y calculamos entonces, o sea, esto es lo que queremos calcular, de f de x, ¿cierto? Evaluada en el 1,pi medio. Eso es lo que se pedía acá, ¿cierto? Calculemos eso, de f de x evaluada en 1,pi medio. Pero ahora no lo vamos a hacer con la definición de derivada parcial, sino que lo vamos a hacer usando las técnicas de derivación que ustedes aprendieron en cálculo diferencial. Con esta observación final que vimos recién, que decía que si queremos derivar f respecto a una de sus variables, basta considerar la otra variable como si fuese constante. O bueno, todas las otras variables, pero en este caso tiene dos. Entonces, primero, calculamos la derivada de la f respecto a x, pero evaluada en un x, y cualquiera, con la observación que vimos recién, que era tomar la función, ¿ya? Tomar la función x cuadrado por seno de y, y esta función derivarla, ya, pero no podemos usar esa notación. Acuérdense que el tilde no me dice respecto a quién estoy derivando, así que no la vamos a usar nunca más. O sea, para funciones de varias variables no se usa. Y la vamos a derivar respecto a x. ¿Eso cómo se escribiría? Poniéndole como subíndice el x. ¿Sí? X cuadrado seno de y derivado respecto a x. Eso significa esa notación. Derivado parcialmente respecto a x. Con respecto a x. Y según la observación, cómo se derivaba una función de dos variables respecto a solo la x, se derivaba igual que siempre respecto a x, pero el y se consideraba como constante. ¿Ya? Dado que estamos considerando el y como constante, porque la derivada respecto a x, entonces seno de y, el seno de un número constante también es un número constante. Así que ese es constante. Por lo tanto, lo único que se deriva es el 2x. Y el seno de y se mantiene igual. Porque cuando tenía una constante multiplicando a una función, y derivábamos la función, la constante se mantenía multiplicando. Y derivábamos la función. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es la función de f de x derivada respecto a x. Y entonces, después nos bastaría evaluarla en el punto 1, pi medios. Es decir, el x lo reemplazamos por 1, el y por pi medios, y nos va a dar 2 por 1 por seno de pi medios, pero como el seno de pi medios también es 1, esto vale 2. ¿Ya? Obviamente, cuando se pueda hacer esto, uno hace esto, pues mucho más rápido. Derivar respecto a la variable considerando como si las otras fueran números constantes. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? Vale.
Ya, y bueno, esto que acabo de hacer, por supuesto que se puede hacer para calcular la derivada de f respecto a x, pero también se puede hacer para calcular la derivada de f respecto a y. Cuando la derive respecto a y, tengo que considerar la x como constante, como si fuese un número. Ya, por ejemplo, agreguémoslo como observación, la derivada de f respecto a y, de esta función, que la función es x cuadrado por seno de y. Entonces, como ahora estoy derivando respecto a y, es el x el que se considera como constante, y el y se deriva como función. Entonces sería el x cuadrado, como es constante, se mantiene multiplicando, y la derivada del seno es coseno. ¿Ya? Así de papaya. Solo que hay que tener cuidado nomás con respecto a quienes están derivando. ¿Ya? Igual la definición es útil en algunos casos. De hecho, por eso yo les decía que si pueden hacer álgebra de derivadas, háganlo así, obviamente, deriven y después evalúen. Pero hay ciertas funciones que en ciertos puntos van a estar obligados a hacerlo con el link. ¿Ya? Ahí en el taller global vamos a ver un ejemplo de eso. Ya, no, esto ya lo habíamos hecho. Ah, no, aquí está el mismo ejemplo. Se fijan, ahora está hecho a mano. O sea, hecho con álgebra de derivadas. Se derivó el x cuadrado, dio 2x, después se evaluó y obviamente que dio lo mismo. Ya, acá hay otro ejemplo. Les dan esta función, que es una función un poco más fea. eh, y les piden calcular la derivada de f con respecto a y. O sea, tienen que derivar esto considerando que el x es constante. O sea, este es un número al cuadrado, pero es un número constante. Ese x cuadrado también es constante y la variable solo está ahí. ¿Ya? Así que hay que usar regla de la cadena teniendo eh, todos los cuidados necesarios, y ahí está hecho, pero bueno, ya ahí ustedes pueden practicar con eso, pero la técnica es la misma. Ya, bueno, ahora por supuesto que estas dos derivadas, ahora pensemos un ratito en funciones de dos variables, ¿no? ¿Ya? Si tenemos una función de dos variables, su derivada respecto a x significa una cosa, y su derivada respecto a y significa otra. ¿Ya? En el fondo, esto es como lo que estábamos hablando al principio. Cuando uno tiene una función de una variable nomás, x, por ejemplo, la clásica, no sé, ahí. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos una función de una variable, el, ¿cómo se llama? Y la derivada de esa función la evaluamos en un punto A, entonces f' de A era la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Pendiente de la RT, pongamos, de recta tangente. ¿Sí? Cuando teníamos una función de una variable y la evaluábamos en un punto A, eso representaba la pendiente de la recta tangente a esa función, ¿cierto? En ese punto. Porque obviamente aquí por cada punto hay una recta tangente distinta, pero cuando yo lo evalúo en un punto A, entonces es la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Ya? Entonces, en algún sentido, estas derivadas parciales también debiesen ser alguna pendiente de alguna recta tangente. ¿Ya? Y bueno, la explicación es la siguiente. Voy a hacer un dibujo feo y después vamos a pasar al dibujo bonito de la presentación. Cuando uno tiene una superficie, no sé, algo así. ¿Ya? Esta superficie está ahí sobre el eje Z. Acá tenemos el X. Acá tenemos el Y. ¿Ya? Para allá el X. Para acá el Y. Entonces, cuando yo la derive parcialmente respecto a X, lo que estoy en el fondo haciendo es esta línea azul es, digamos, la proyección del eje X, pero en la función. ¿Ya?
Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el y. Este es el eje y. Y si miramos el eje y en la función, sería... A ver, ¿cómo podría ser? Sería como una cosa así. ¿Ya? ¿Se entiende lo que son las líneas rojas? La línea roja en el fondo, o sea, la sombra de esta línea roja es el eje y. Y la sombra de esta línea azul es el eje X. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculemos la... Bueno, aquí ya lo hice en el punto 0, 0. Cuando nosotros calculemos la derivada parcial en el punto 0, 0, me va a estar dando la recta tangente en ese punto. Pero respecto al... O sea, cuando yo calcule, por ejemplo, df de x evaluada en el 0, 0, me va a estar dando la recta tangente que hay en el sentido del eje X en el punto 0, 0. O sea, me estaría dando como la pendiente de esta recta tangente, que voy a hacer aquí con verde. En el fondo es la pendiente de la recta tangente a la línea azul, ¿no? ¿Sí? O sea, en el fondo, por eso es una derivada parcial, porque es la pendiente de la recta tangente, pero respecto al eje X solamente. Como haciendo la proyección sobre el eje X, están haciendo ahí entonces una recta tangente. Y cuando yo haga la derivada parcial ahora respecto a y, o sea, cuando yo calcule df de y evaluada en 0, 0, voy a estar sacando la pendiente de la función roja, o la recta tangente a la función roja. ¿Ya? Entonces, igual en algún sentido, las derivadas parciales respecto a x y respecto a y son pendientes de rectas tangentes, que son las rectas tangentes que son la proyección sobre o el eje X o sobre el eje Y de la función. ¿Ya? Ahora pasemos al... Eso lo vamos a poder ver más clarito en este dibujo. Ya, este dibujo está mucho más hermoso. Fíjense que esta es la... Esta de aquí, ay, que no sé si es la manita. Esta de acá es la recta tangente en el sentido del eje X. Esta de acá es la recta tangente en el sentido del eje Y. ¿Ya? Esta es la curva en el sentido del eje X y esta es la curva de la función en el sentido del eje Y. Entonces, si yo quiero la pendiente de esta recta tangente, tengo que calcular la derivada parcial respecto a X y evaluarla en este punto X0 y 0. Y si yo quiero la pendiente de esta recta tangente de acá, entonces tengo que calcular la derivada de la función respecto a Y y eso evaluarlo en el punto X0 y 0 y ahí voy a sacar esa recta. O sea, la pendiente de esa recta tangente. ¿Ya? Así que bueno, aquí le ponen, esta recta tiene vector director. Si lo quieren ver con la ecuación vectorial de la recta, el vector director sería ese y acá sería esa de acá. Pero yo no creo que lo veamos como la ecuación vectorial, sino que como pendiente de recta tangente. Así que esta es la respecto a y esta es la respecto a x. ¿Sí? Eso, esa es la interpretación geométrica, que ya aquí hay otras cosas, pero yo creo que lo vamos a ver a la vuelta. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? No, profe. Ya. Súper. Bueno, Ángel puso sí, pero no sé si ese sí es que sí estamos bien o que sí tiene preguntas. Estamos bien, ya, espectacular. Ya pues, eso, nos vemos entonces a las 10. Que estén muy bien. Ahí seguimos con la clase magistral. Nos vemos.